Bueno, listo. Bueno, como Hugo les comentó, estamos haciendo unas reformas al grupo de interés de medicina interna y entre eso es hacer diferentes tipos de línea para la gente que les gusta más las diferentes especialidades. Bueno, digamos que logramos conformar el grupo y la línea de gastroenterología, la cual está conformada por Diana Cufiño, que es de semestre 14, que es la coordinadora de eventos, y Sam Vázquez, que es la coordinadora de calidad de protocolo del semestre 7. El día de hoy pues vamos a hablar sobre enfermedad diverticular. Mi nombre es Juan Manuel Cardona Giorgi. Soy de interno de 12º semestre. Ahorita estoy de interno base en el Hospital de la Samaritana. Entonces pues vamos a iniciar. Respecto, digamos, vamos a hablar un poco de la embriología del tubo digestivo y sabemos que como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, digamos, va desarrollando lo que es el tubo digestivo más o menos en la cuarta semana de gestación. Este es llamado intestino primitivo y está rodeado principalmente de endodermo. El intestino primitivo se divide, como sabemos, eh, en 4 segmentos principales, el cual es el intestino faríngeo, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. El intestino faríngeo abarca todo lo que está situado desde la membrana bucofaríngea hasta lo que es el divertículo traqueobronquial, es decir, todo lo que me compromete la cabeza y el cuello. Y el intestino anterior está situado caudalmente hasta lo que es del origen del esbozo hepático, que me va a formar lo que es esófago, estómago, duodeno, hígado, vesícula biliar y páncreas. Por hoy vamos a centrarnos en lo que es en el intestino medio y el intestino posterior, que son los que me van a conformar principalmente el colon, el recto y el ano. Entonces, este intestino medio está situado desde el esbozo hepático, otros hablan de que es directamente o inmediatamente distal a la desembocadura del colédoco en el duodeno hasta la unión de los 2 tercios derechos del tercio proximal del colon transverso. Este, digamos que en resumen, forma lo que es el intestino delgado, que es el ilion, el duodeno y el yeyuno, lo que es el colon ascendente y el colon proximal. Es importante recordar y entender que durante la semana, la sexta semana del embarazo, eh, se hernia lo que es el intestino medio, lo que se llama la hernia fisiológica. Este sale de la cavidad abdominal y gira más o menos 270 grados en sentido antihorario alrededor de la arteria mesentérica superior y queda en posición final dentro de la cavidad abdominal más o menos en la 10ª semana de gestación. Acá digamos que los que hemos pasado por pediatría o bueno, los recién nacidos, acá podemos recordar que si hay una alteración en este giro, en esta rotación del intestino medio, pues vamos a tener patologías del recién nacido como onfalocele o gastrosquisis. Al intestino posterior, eh, digamos que va desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Entonces, digamos que acá se forma lo que es el colon transverso distal, el colon descendente y el recto y ano proximal. El conducto anal distal está recubierto principalmente de ectodermo, es decir, que es la única porción del intestino grueso que está recubierto por otra cosa que no es endodermo, sino por ectodermo. Y acá es importante reconocer lo que es la línea dentada o pectinia, que es lo que me divide entonces del intestino posterior endodérmico al intestino posterior ectodérmico. Acá digamos que solo quiero recordar que embriológicamente también hay una razón de por qué está irrigado cada intestino. Entonces el intestino medio va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior y el intestino posterior por la arteria mesentérica inferior. Ya más adelante vamos a mostrar un poco más claro lo que es la irrigación. Este intestino grueso está comprometido o comprendido entre la válvula ileocecal y lo que es el recto y el ano. Desde el punto de vista anatómico, pues podemos distinguirse las 7 partes sucesivas que ya casi todos sabemos, ¿no? Que es el ciego, el colon ascendente, el ángulo derecho o el ángulo hepático, el colon transverso, el ángulo izquierdo, ángulo esplénico, el colon descendente y el colon sigmoide. También es súper útil dividirlo, digamos que en colon izquierdo y colon derecho. ¿Para qué? Para distinguir especialmente la vascularización.
Ya en esta foto un poco más real, que es tomada de este atlas de Yokochi, podemos observar, digamos que y recordar la anatomía, ¿no? Aquí en el cursor donde estoy mostrando está lo que es el ciego, que es la porción con mayor diámetro, pero con una pared muscular mucho más delgada. Es decir, que al momento clínico es más sujeta a perforaciones que a obstrucciones. Subiendo por acá después del ciego está lo que es el colon ascendente, la primera parte, la parte proximal, la cual llega al ángulo izquierdo, que es donde marca la de transición al colon transverso. Acá el colon transverso es relativamente movible, pero se encuentra fijo por el ligamento gastrocólico, que no se ve muy bien acá, pero estaría más o menos acá. Eh, y acá es importante recordar este ligamento porque acá es donde se insertan la transcavidad de los epiplones, tanto el epiplón mayor o el epiplón anterior o superior. Luego en la imagen acá de la derecha es, digamos que encontramos lo que es el colon descendente, la cual llega al colon sigmoides, que es la parte más estrecha del colon, ¿sí? Y esta es la que es más sujeto a obstrucciones y recordemos que el colon sigmoide es en extremo movible y es vulnerable a toda la patología, digamos, de vólvulos o patologías similares. Y acá es donde nos vamos a centrar el día de hoy en el colon sigmoide, principalmente porque es donde encontramos la enfermedad articular con mayor predominio. Ahora, desde el punto de vista de morfología, recordemos que el colon está recubierto por 5 capas musculares, las 5 capas, perdón, la mucosa, la submucosa, la muscular circular interna, la muscular longitudinal externa y la serosa. Es importante recordar que en este músculo longitudinal externo se encuentran recorridas unas bandas blanquecinas eh, que, que se llaman tenias, que es realmente importante para lo que es el médico cirujano para poder distinguir las secciones anatómicas del colon, entre el colon sigmoides, el colon y el recto. ¿Por qué? Porque existen 3 tenias ubicadas del ciego hasta antes de empezar la región sigmoidea, eh, una anterior y 2 postolaterales. ¿Por qué digo que solo hay 2 y antes de llegar al sigmoides? Porque cuando llega al sigmoides, estas tenias de 3 se reducen a 2 y ya cuando pasan la unión colorectal desaparecen. Ahora, para atender, digamos, un poco, recordar lo que es la irrigación, es útil dividirlo en colon izquierdo y colon derecho, como ya habíamos hablado. Entonces, empecemos con lo que es el colon derecho. Ubicándonos en esta imagen, ahí podemos observar el ciego y el colon ascendente proximal, que si recordamos estas partes del colon están irrigados principalmente por la arteria cólica ascendente, que es rama de la arteria ileocólica o la que nos enseñaban en morfofisiología, que era la iliobisecoapendículo cólica. La porción restante del colon ascendente está irrigado por la arteria cólica derecha, que también es rama de la ileocólica, y el apéndice y parte del ciego, digamos que no se alcanza a ver en esta imagen, pero pues también está irrigado por las ramas apendiculares. Esta cólica media, como vemos en la imagen, nace desde un punto muy superior de la arteria mesentérica superior, cerca al borde inferior del páncreas, e irriga principalmente lo que es todo el colon transverso. Principalmente, digamos, hablando de la irrigación del colon izquierdo, esta depende de la mesentérica inferior y de sus ramas. Entonces, ubicámonos en esta imagen y vemos que el colon descendente eh, está irrigado principalmente de la arteria cólica izquierda, que esta sí es rama directa de la mesentérica inferior. El colon sigmoides, que está irrigado por las arterias sigmoideas. Y el recto superior, que está irrigado por la arteria hemorroidal superior o rectal superior. Digamos que acá no evidenciamos muy bien, pero el recto medio está irrigado por lo que es la hemorroidal media y el inferior por la hemorroidal inferior. ¿Por qué es tan importante recordar la irrigación en esta enfermedad? Porque es importante, porque es súper importante, ya que los pacientes presentan dentro de las complicaciones, eh, digamos que un sangrado diverticular, de origen diverticular. Y reconocer, digamos, las principales arterias es un buen mecanismo para el especialista gastroenterólogo o especialista cirujano para eh, digamos que, ubicarse al momento de saber qué arteria está sangrando. Ya, digamos que dándole un poco
de un brochazo rápido, ¿no? Porque es un brochazo muy rápido a la anatomía y la embriología. Eh, digamos que vamos a entrar ya en materia. Traté, digamos, de traer toda la literatura más actualizada. Este artículo es de marzo del 2020, que es un primer de la enfermedad diverticular. Y otros artículos que pues vamos a ir exponiendo a lo largo de la charla. Digamos que los divertículos en general son protuberancias en forma de saco en la pared del intestino, ¿sí? Entonces, recordando lo que vimos ahorita, es la pared del colon, tiene la mucosa, la submucosa, las capas musculares y la serosa, ¿no? Ahora, la eversión que involucra todas las capas de la pared del colon son los divertículos verdaderos, que estos son atribuidos principalmente a la población oriental y estos tienden a ser congénitos. Los divertículos que me hagan eversión de las capas musculares y submucosas, pero no de la capa muscular, son los pseudodivertículos o divertículos falsos. Estos son atribuidos a la población occidental y tienden más a ser adquiridos. Y acá, estos divertículos o falsos o pseudodivertículos es donde se centra principalmente la enfermedad diverticular. Ahora digamos que al momento de leer este tema en la literatura existen varios términos que al momento de hablar de la enfermedad diverticular nos pueden, digamos que, eh, hacer perder un poco, ¿sí? Y es el término de diverticulosis. Y este término simplemente se refiere a la presencia de divertículos en el colon, nada más, simplemente tener divertículos en el colon. Ya cuando, digamos, se instaura una enfermedad diverticular y cuando la diverticulosis se desarrolla y se vuelve sintomática, esta puede variar y desde la enfermedad verticular sintomática no complicada hasta la enfermedad verticular sintomática complicada dada por hemorragia diverticular, diverticulitis aguda, abscesos, fístulas o peritonitis. ¿Sí? Teniendo claro estos términos, digamos que vamos a hablar un poco de la epidemiología que está de la diverticulosis, es decir, de la presencia de divertículos en el colon. Esta generalmente es asintomática y se detecta de una manera muy incidental en la medicina general. Por ejemplo, en Estados Unidos, hacia el 2010, fue el hallazgo más frecuente en la colonoscopia de rutina y fue el octavo diagnóstico gastrointestinal ambulatorio en todo el mundo. Digamos que a nivel mundial parece que está aumentando la prevalencia, especialmente en áreas desarrolladas, debido a tres cosas importantes, a lo que es la edad, la ubicación geográfica y el estilo de vida occidental. Hacia el 2009, hablando un poco de la edad, en Estados Unidos la prevalencia es más o menos del 33% en pacientes entre la quinta y sexta década de la vida y el 71.4% en mayores de 80 años. Es decir, que después de la quinta década de la vida comienza a tener un gran impacto esta enfermedad. Según la ubicación geográfica, se ha encontrado que, que esta enfermedad es, digamos que relacionada el 90% de los casos a la región occidental eh, y con menos, digamos que, prevalencia en la región oriental, porque en la región oriental se presenta más en el colon ascendente, al igual que en pacientes con raza afroamericana. Aproximadamente, digamos que hablando de ahora sí de la enfermedad diverticular, es decir, ya cuando se instaura la enfermedad diverticular, aproximadamente el 25% de las personas con diverticulosis desarrollan la enfermedad diverticular no complicada y una proporción aún menor desarrolla enfermedad diverticular complicada, como la diverticulitis aguda, entre un porcentaje entre el 1 y el 5%. Y aproximadamente el 12% de estos pacientes que se presentan con diverticulitis complicada van a tener una complicación secundaria dado por absceso, perforación o fístula. Y menos del 5% de los pacientes con diverticulosis presentan hemorragia diverticular. Todo esto está enfocado a una población occidental, es decir, Japón, toda la parte de Japón, Estados Unidos, Europa occidental. Sin embargo, en África y parte del Oriente se reporta que esta hemorragia diverticular no llega ni al 0.5%. Rápidamente encontramos factores de riesgo no modificables y modificables, como en muchas enfermedades. Dentro de los no modificables se encuentran lo que es la edad, el sexo y la genética.
mientras que en los modificables encontramos que la baja ingesta de fibra en la dieta, el estilo de vida dirigido hacia el sedentarismo, el consumo de tabaco con un índice de paquete de daño mayor a 40, tiene una mayor relación con diverticulitis perforada y absceso. A su vez, también la obesidad, que se ha estudiado que en un índice de masa corporal mayor a 25 está relacionado con la diverticulitis y la hemorragia diverticular, y varios medicamentos también son muy importantes para los factores de riesgo y para desarrollar esta enfermedad. En este artículo muestra esta tabla en donde podemos evidenciar el riesgo relativo de cada uno de estos factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos 1.6 veces más riesgo de tener enfermedad articular con el consumo de carnes rojas respecto al cigarrillo. Digamos que, como ya lo dije, fumar 40 paquetes al año, más de 40 paquetes al año, me da casi 1.5 veces más riesgo de adquirir la enfermedad. Y medicamentos, como ya lo había dicho, como el consumo de corticoides, ASA, los antiinflamatorios no esteroideos, los opioides, casi todos tienen una media de 1.7 veces más riesgo para adquirir esta enfermedad. Obviamente la recomendación desde acá, desde entrada, es aumentar el consumo de fibra, el consumo de dieta vegetariana, disminuir el consumo de carne, bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar y evitar estos medicamentos ya mencionados cuando ya se instaura, digamos, una diverticulosis. Respecto a la fisiopatología, digamos que el desarrollo de esta enfermedad diverticular y su etiología es súper multifactorial. Si uno se pone a leer, digamos que hay varios postulados para explicar la fisiopatología. Sin embargo, hay varias hipótesis que explican el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad. Primero, se atribuye una combinación entre un aumento de la presión intracolónica asociado a una debilidad del colon. ¿A qué se le atribuye el aumento de la presión respecto a los factores de riesgo que vimos? Principalmente la baja ingesta de fibra, ya que tiene una estrecha relación con el aumento de la presión intracolónica, mientras que la debilidad se le atribuye al aumento de la edad. Otra hipótesis que se ha evidenciado en pacientes con diverticulosis son las anormalidades neuromusculares del tejido conectivo del colon y del metabolismo del colágeno. Entonces, explicando rápidamente, el metabolismo del colágeno, digamos que al alterarse la síntesis del colágeno, las capas musculares que ya vimos, longitudinales y circulares, se vuelven hipertróficas. Lo que es al momento, digamos, de la colonoscopia, se ve como pliegues colónicos engrosados y de un calibre de luz reducido. Digamos que este es denominado como micosis colónica. Apoyando la hipótesis de las anormalidades neuromusculares, se observa que hay alteraciones en el sistema nervioso entérico, como un número reducido de células gliales, células nerviosas y muchos cambios en los neurotransmisores, en especial, digamos, las células de los marcapasos intestinales. Entonces, en resumen, ¿qué me va a alterar esto? Pues la motilidad intestinal. En varios estudios, digamos, de motilidad intestinal con manometría, digamos, de 24 horas que mide las ondas de presión, han indicado que estos pacientes con diverticulosis tienen una presión intraluminal aumentada y un aumento en contracciones de alta amplitud, pues que muy probablemente eso es lo que me va a generar los divertículos. Ya teniendo instaurados los divertículos, la combinación entre un mal estilo de vida, la dieta, los factores de riesgo que ya vimos, estos me van a generar un proceso inflamatorio crónico que me puede predisponer al desarrollo de la enfermedad diverticular sintomática no complicada, en la cual digamos que se diferencia de la diverticulosis gracias a ese aumento de la presión intraluminal del colon más las alteraciones neuromusculares, va a generar una alteración en la microbiota y una hipersensibilidad visceral. Acá cuando hay una hipersensibilidad visceral por todos estos mecanismos, es cuando empieza a doler y genera una enfermedad diverticular sintomática. Y acá se tiende, digamos, la diferencia clara que hay entre la diverticulosis y la enfermedad diverticular sintomática. Ahora, ¿por qué molesto tanto con el estilo de vida y por qué se le atribuye el estilo de vida a un factor de riesgo para la enfermedad diverticular? Porque este tema, digamos, del mal estilo de vida es donde nosotros como médicos generales y próximos médicos generales y próximos médicos rurales es donde podemos intervenir. En este estudio prospectivo
que incluyó más o menos 46.000 personas entre 40 y 75 años, inicialmente libres de la enfermedad diverticular. Desde el año 86 hasta el 2014 se midió el potencial inflamatorio de la dieta y se correlacionó con el riesgo de diverticulitis. Acá digamos que cogieron 9 alimentos proinflamatorios y 9 alimentos antiinflamatorios. Acá se demostró que los alimentos proinflamatorios elevan los marcadores de, de inflamación dados, por ejemplo, la PCR y la interleuquina 6. Y acá tenemos 1.3 veces más riesgo de adquirir diverticulitis. Luego de estos, digamos de este estudio, se obtuvieron esas mismas pruebas sanguíneas de esta misma corte y se desarrolló un estudio de casos y controles en donde demostraron que la elevación de la PCR tiene 1.8, 1.9 casi veces más riesgo de generar diverticulitis, como lo veremos más adelante, y 2.5 para la interleuquina C, que pues en Colombia es poco usual pedirla. Digamos que una hipótesis que en el momento que sigue en estudio para el desarrollo de la diverticulitis, es decir, de la enfermedad diverticular complicada, ¿sí? Es más o menos, haciendo una analogía, lo que pasa con la apendicitis aguda. Es decir, que pasa a una estasis fecal o la impactación fecal en el saco diverticular, la cual me va a dar una formación de un fecalito que me puede obstruir ese divertículo, y esta obstrucción puede generar una éstasis bacteriana, un trauma local, seguido de isquemia, microperforación, inflamación e infección. Digamos que en apoyo a esta hipótesis, les traigo este artículo que hablaban sobre las muestras de resección de pacientes con diverticulitis aguda, en las cuales a menudo contenían un fecalito, como se ve en la imagen de la izquierda, y una gran similitud de la microscopía con lo que son los hallazgos en la apendicitis aguda. Por ejemplo, en la imagen de la derecha se ve varios signos parecidos a la apendicitis aguda, como criptitis, distorsión de la cripta, infiltrados inflamatorios, y acá vemos claramente lo que pasa con la hipertrofia de las capas musculares. En LM es la capa muscular longitudinal y la CM es la capa muscular circular. Digamos que todo esto se ha correlacionado pues, con todo lo que hemos explicado de la fisiopatología de la diverticulosis. Ahora, antes de iniciar el abordaje diagnóstico, quiero presentarles un caso clínico que sacó el New England para que podamos tener un conocimiento previo de cómo llegan estos pacientes. Entonces, es una mujer de 38 años, sin antecedentes de importancia, se presenta con un cuadro de dolor de 48 horas de evolución en el cuadrante inferior izquierdo. Han tenido 3 episodios de diverticulitis sigmoidea que fueron confirmados por tomografía y solo fueron tratados con manejo médico, sin tratamiento quirúrgico. Tiene una sensibilidad localizada en el cuadrante inferior izquierdo, la temperatura es de 38.8 grados, la frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y el recuento de leucocitos es de 15.600. Acá quisiera, no sé si alguien me quiere ayudar, saber en qué diagnósticos diferenciales podríamos pensar en un caso clínico así, sin pensar que es una enfermedad articular. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y decir un diagnóstico diferencial que se le ocurra con esta clínica. Sin pena, lo que se les venga a la mente. ¿Puede, por favor, poner otra vez la descripción del caso? Claro. Pueden ser causas ginecológicas como una masa anexial o como un ectópico roto por la edad y por ser mujer. Sí, exacto, perfecto, muy bien. Sí, cualquier patología ginecológica. Muy bien, Santi. Por ejemplo, abscesos tubáricos, un embarazo ectópico roto, una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Alguien más?
¿Alguien más se atreve ahí? Pues podría ser patología urológica también, podría ser eh, como una ureterolitiasis o algo, pues ya. Exacto, perfecto. Uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es pensar principalmente en la patología de colon, ¿no? Un SEA de colon, una colitis pseudomembranosa. Como muy bien decía Santiago y Brandon, es la patología ginecológica, dada que es una paciente relativamente joven que puede tener un absceso tubárico, un embarazo ectópico, como lo hemos visto en servicios de urgencias. Una patología urológica como urolitiasis, pielonefritis, una simple infección urinaria, abscesos renales. Otro diagnóstico podría ser la apendicitis aguda o una obstrucción intestinal. ¿Por qué digamos que pregunto esto? Pues porque nosotros no podemos sesgarnos con un solo diagnóstico y debemos, digamos, que pensar en estos diagnósticos diferenciales para abordar al paciente, que no se nos vaya a pasar una cosa, digamos, mucho más fácil de diagnosticar y que pueda de pronto ser un poco más urgente tratar. Ahora sí, digamos que dentro del abordaje diagnóstico es necesario realizar una adecuada historia clínica completa, como cualquier enfermedad. Se han desarrollado tres criterios clínicos basados en tres cosas. La sensibilidad directa en el cuadrante inferior izquierdo, el aumento del marcador de inflamación dado por la PCR mayor a 50 y ausencia de émesis. Asociado a esto, pues el paciente puede tener alteraciones en el hábito intestinal, ya puede tener diarrea o estreñimiento o presión pélvica. Esta base netamente clínica, digamos que dejando a un lado los paraclínicos, tiene una sensibilidad casi del 64% y una especificidad del 97%. Por lo que es súper importante, pues ya después de un abordaje clínico, apoyarse en los paraclínicos. En este artículo, pues por ejemplo, se discriminó lo que es el valor de corte para sospechar la gravedad de la diverticulitis con la PCR. Y la media de la PCR fue 170. Entonces, si estos pacientes que tenían una PCR entre 50 y 170 eran pacientes que iban a tener una diverticulitis no complicada. Pero pacientes que ya ingresaban con una PCR mayor a 170 eran pacientes que iban a tener una diverticulitis complicada y que tenían mucha más probabilidad de someterse a drenaje percutáneo o drenaje quirúrgico. Esto se obtiene con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 91%. Ahora, según las guías de práctica clínica, se ha demostrado que con el examen físico, los paraclínicos, digamos que no es totalmente certero el diagnóstico. Por eso es importante solicitar los exámenes radiológicos, que se ha visto que aumenta la probabilidad diagnóstica casi a un 40% y en esos casos puede cambiar la conducta y el manejo en un 7%. Por lo anterior, es súper importante pedir las imágenes diagnósticas. ¿Qué imagen es la más recomendada? La tomografía abdominal contrastada. Entonces, digamos que aunque se sabe que la TAC contrastada es actualmente el enfoque diagnóstico, digamos que hay una comparación temprana con la ecografía y encontró que la precisión diagnóstica es súper similar. Sin embargo, digamos que las condiciones patológicas distintas de la enfermedad diverticular complicada es mucho más específica y sensible para el TAC. Es decir, que estas imágenes son complementarias, pero no son competidoras. Sin embargo, como esto es un proceso inflamatorio dinámico, ¿sí? Que es un paciente que se puede alterar en menos de 12 horas, pues es mucho más fácil tomar varias veces la ecografía que tomar varios TACs. Sin embargo, pues este principio de metodología de imagen del ultrasonido de la ecografía es dependiente del operador, pues como siempre en cualquier enfermedad. Pero pues como se ha visto que como el ultrasonido es mucho más fácil de encontrar en un segundo nivel, en un primer nivel, pues es mejor empezar, digamos, que el ultrasonido y pues si tengo la posibilidad tomar una tomografía computarizada o remitir. ¿Qué vamos a ver en el TAC? Generalmente se debe realizar, digamos que en los primeros episodios, ¿sí? Y los episodios posteriores de cualquier enfermedad diverticular. Se va a ver casi siempre un engrosamiento del colon,
digamos que unas hebras de grasa pericólica, que es lo que me va a indicar principalmente que hay edema de inflamación, diverticulosis, es decir, presencia de divertículos, abscesos, aire localizado, líquido, cualquier cosa de esta la podemos ver en el TAC. En estas imágenes de la derecha, en la A observamos que hay varios segmentos pericólicos de grasa con signos inflamatorios. En la B, en la flecha, vemos lo que es un absceso pericólico con una gran burbuja de aire. Y en la C ya lo que vemos es un líquido libre en cavidad, digamos distorsión del tejido. Los hallazgos típicos en el ultrasonido es el engrosamiento hipoecogénico de la pared intestinal, encontrar divertículos con inflamación, que aparece como un borde hiperecogénico, ¿sí? Acumulación de líquidos, abscesos o fístulas. Ahora, ¿por qué no comenté la resonancia magnética? Pues porque no se ha estudiado mucho lo que es el tema de resonancia magnética en la enfermedad diverticular. Sin embargo, el único estudio comparativo que hizo TAC versus resonancia magnética en sospecha con diverticulitis, digamos que se ha encontrado que hay una sensibilidad y una especificidad muy alta. Sin embargo, por costos, por facilidad, la primera elección es el TAC, luego la ecografía y pues puedo tomar la resonancia. ¿Cuándo sí o sí tengo que pedir una resonancia? Cuando aparte, digamos, de la sospecha de la enfermedad diverticular, yo estoy sospechando un proceso neoplásico secundario. Acá sí digamos que tiene una evidencia mucho más específica para tomarla. Ahora, tradicionalmente las imágenes de los divertículos y de las enfermedades relacionadas se hacían con enema de bario. Desde la época de los 90 se hacía era con enema de bario. Y aunque uno pensaría que la colonoscopia es superior en la tasa de detección de divertículos, pues digamos que no. Se ha demostrado que la radiografía con el enema de bario es mucho más precisa, sin embargo es un examen que ya no se utiliza. Sin embargo, digamos, en este artículo y este ejemplo se sometieron casi 65 pacientes a diagnóstico de diverticulitis y divertículos de enfermedad diverticular entre la colonoscopia y el enema de bario. Y acá observamos que digamos que el enema de bario versus la colonoscopia solo diagnosticó la mitad del número de divertículos en todo el colon y pues mucho menos en el colon izquierdo versus el enema de bario. Sin embargo, lo que yo quiero que se lleven es que en un contexto de sospecha clínica de diverticulitis, ni la colonoscopia ni la radiografía con el enema de bario es una técnica adecuada. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo de perforación mucho mayor. Ahora pasando, digamos que ya después de la sospecha clínica, dentro de las clasificaciones se ha desarrollado un sistema que se llama el sistema de Hinchey, que la original fue en el 1978, pues por el doctor Hinchey, que esta simplemente es una clasificación que fue enfocada a los hallazgos intraoperatorios. Posterior a esto, en el 2005, Kaiser modificó esta clasificación de Hinchey y se llamó la Hinchey modificada. Y posterior a esto, en el 2015, que es la que yo quiero que todos conozcamos, es la clasificación de la WSS que divide la diverticulitis aguda en dos grupos, en la no complicada y en la complicada. En la complicada lo dividen en estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y 4. El 1A simplemente son burbujas de aire pericólico y cosas que me hagan ver que está inflamado. En el 1P vamos a tener abscesos menores a 4 centímetros y abscesos mayores a 4 centímetros. Ya en el estadio 2B vamos a ver, hay aire distante, más de 5 centímetros y que más de 5 centímetros del segmento está inflamado. Y ya el 3 y el 4 hay líquido, digamos, difuso en cavidad, con la diferencia de hay perforación o no hay perforación. Y la no complicada simplemente es el grado 0, que vamos a ver la diverticulosis con un engrosamiento de la pared del colon y un aumento de la densidad de la grasa pericólica. Digamos que estas tres clasificaciones que les comenté me miden la gravedad y la morbilidad
y la mortalidad pues con una sensibilidad muy alta y una especificidad casi del 99%. Ya respecto al manejo, por ahora quiero que nos enfocemos en lo que es la diverticulitis aguda no complicada, que es la que vamos a tener nosotros como médicos generales. Por ahora digamos que enfoquémonos en esta, es decir, un estadio Hinche 0 o 1, o pues, la clasificación, digamos, de la no complicada. Este tratamiento principalmente es manejo antibiótico y o manejo ambulatorio. Según las guías del 2020, ¿sí?, se divide en manejo de inmunocompetente y manejo de inmunocomprometido. En pacientes inmunocompetentes, digamos que la recomendación principal es paciente que ingrese, pero sin respuesta inflamatoria sistémica, sin ningún signo de respuesta inflamatoria sistémica, no use la recomendación y no le ponga antibióticos. Perfecto. Pero, como vemos, muchos pacientes que ingresan por una enfermedad diverticular complicada, ingresan con signos de respuesta inflamatoria sistémica por taquicardia, leucocitosis, etc. Entonces, a estos pacientes que sí requieren antibiótico, se prefiere el tratamiento antimicrobiano vía oral que intravenoso. Y si usted decide ponerle intravenoso, está bien, póngalo, pero trate de cambiarlo rápidamente a vía oral. Dentro de la terapia antimicrobiana se usan los antibióticos principalmente que me cubra anaerobios y microorganismos gram negativos aerobios. Se puede usar metronidazol y ciprofloxacina vía oral o trimetoprim-sulfa más metronidazol cuando quiero, digamos, hacerlo vía intravenosa. Es importante que cada uno de nosotros, siempre cada vez que llega a un servicio o, digamos, a un hospital, miremos el grado de resistencia antibiótica en ese hospital, pues para cambiar y mirar el manejo antibiótico. Los pacientes, digamos, que tengan una diverticulitis no complicada, que sean inmunocompetentes, se le puede dar un manejo ambulatorio. ¿Con qué? Con un manejo de analgésico, con manejo de hidratación oral, ¿sí? Si usted decide mandarle antibiótico vía oral a la casa, y con un estricto control y seguimiento a los 7 días. Si estos pacientes no mejoran los síntomas y vuelve, digamos, a consultar antes de los 7 días, es necesario hacer un control con imágenes. ¿Por qué? Porque puede progresar la enfermedad. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones en los últimos años, el uso de antibióticos acá en la enfermedad diverticular no complicada ha sido muy debatida. Por ejemplo, han sacado varios estudios como este, que es el más importante, el Abbott, que comparó 623 pacientes dándole tratamiento antibiótico vive o oral versus al tratamiento con pacientes sin antibióticos. Encontraron que el tratamiento con antibióticos no aceleró ni redujo la recuperación o las complicaciones. Sin embargo, cuando se ponían a mirar retrospectivamente estos pacientes, el 32% de los pacientes al grupo asignado de sin antibióticos, es decir, de solo manejo intravenoso con líquidos y con analgésico, necesitaban antibióticos después porque no mejoraban. Unos entraban en sepsis, otros seguían con el dolor abdominal, otros seguían con la fiebre aumentada y otros seguían con la PSR aumentada. Y por eso pues tuvieron la necesidad de iniciar antibióticos. Dado que fue un estudio, digamos, que no tiene tanta evidencia y que no hay muchos informes en la literatura sobre esto, sobre el uso de antibióticos, se decidió seguir la recomendación que yo les dije ahorita. Es decir, si usted ve a un paciente con respuesta inflamatoria sistémica, sospecha de enfermedad diverticular, listo, empiécele terapia antimicrobiana. Ahora, en pacientes inmunocomprometidos, se considera que de entrada que son de alto riesgo al fracaso de tratamiento médico. El 39% de estos pacientes requieren una cirugía de emergencia, el 27% recurren después del procedimiento y llega la mortalidad casi a un 31%. Además de tener que estos pacientes tienen, como están inmunocomprometidos, tienen un alto riesgo de desarrollar coinfecciones.
Teniendo en claro esto, digamos, de la diverticulitis no complicada, la pregunta siguiente es, ¿a quién debo hospitalizar? Entonces, a cualquier paciente con comorbilidades significativas, que tenga inmunocompromiso, que tenga sepsis, que tenga sospecha de las imágenes de microperforación, que tenga una fiebre alta que persiste, una leucocitosis significativa, pacientes mayores de 70 años y pacientes que usted le haya dar salida y usted diga, no, yo creo que este paciente no va a volver a los 7 días, pues es mejor hospitalizarlo. Ya digamos que tratando la diverticulitis no complicada, quiero mostrarles las controversias en el manejo médico que ha estado actualizándose para la enfermedad diverticular. Como ya comenté sobre el postulado que tiene la inflamación en la fisiopatología de la enfermedad diverticular, ¿sí?, de este proceso inflamatorio crónico, se ha desarrollado, digamos, que ya ha investigado el papel de muchos antiinflamatorios, más específicamente los aminosalicilatos, perdón, del grupo 5-ASA, como lo es la mesalazina. No se conoce con exactitud lo que hace y el mecanismo de acción lo que hace en la enfermedad diverticular. Sin embargo, se cree que hay efectos antiinflamatorios que se deben, al menos en parte, a una inhibición de el ácido araquidónico y la ciclooxigenasa a nivel de la mucosa intestinal. Sin embargo, este es un estudio del 2018 y digamos que se han realizado múltiples ensayos controlados con placebo utilizando la mesalazina y se ha demostrado que no reducen los episodios recurrentes ni mejoran la sintomatología. Por eso digamos que es algo que seguirá en estudio y con mejoría de la evidencia. Por otro lado, teniendo en cuenta las alteraciones de la microbiota y el cambio en la microflora anormal del colon en la fisiopatología, digamos que se ha llevado a investigación a nuevas terapias como lo son también los probióticos. En este artículo del Journal de Gastroenterología explican lo que es el mecanismo de acción de estos probióticos y cómo podría ayudar hacia el manejo de la enfermedad diverticular. Entonces, principalmente piensan que puede tener una inhibición competitiva frente a los microorganismos, la capacidad de que estos patógenos no puedan adherirse y colonizar la mucosa, por ejemplo, por medio de proteasas que me ayuden a degradar todas estas toxinas de los microorganismos, y también se han demostrado, digamos, que alteran la función inmunológica del huésped y alteran la liberación de las citoquinas inflamatorias. Acá sí se han realizado muchísimos estudios desde el 93 hasta la actualidad, y en especial, digamos que con rifamicina, que es un probiótico que lo han estudiado solo o en combinación con la mesalazina, que es el medicamento que ahorita les comenté, más suplementos en fibra, es decir, se han hecho tanto solos como en combinación con estos dos. Y en varios estudios, como el estudio Guía Serie, se han demostrado que la rifaximina sí ha sido exitoso en el alivio de los síntomas y la reducción de las complicaciones en la diverticulitis aguda, como la sepsis, la perforación, las fístulas o los abscesos. Sin embargo, todavía no hay una evidencia que me diga que disminuye la recurrencia de la enfermedad diverticular. Es decir que esto también será un tema que siga estudiando y que tenga la necesidad de estudiarse por medio de estudios mucho más grandes, controlados y aleatorizados. Pero pues digamos que son unos manejos que se han ido estudiando a lo largo de los últimos años para el manejo secundario de la enfermedad diverticular. Ya teniendo un manejo y un manejo médico a la enfermedad diverticular no complicada, y tener un diagnóstico claro del paciente, es importante un seguimiento de estos pacientes. ¿Con qué siguen a estos pacientes? Con colonoscopia. Todos estos pacientes que hayan tenido un proceso de diverticulitis aguda complicada o no complicada, se tienen que hacer una colonoscopia, sería en las primeras 6 a 8 semanas. ¿Por qué se tiene que hacer y por qué es importante nosotros como médicos generales realizar esta orden de colonoscopia? Porque
Primero, pues tenemos que descartar complicaciones. Segundo, descartar que haya una extensión de la enfermedad diverticular. Y por último, lo más importante es el riesgo de malignidad, porque cada paciente que tenga un episodio de diverticulitis aguda, que más o menos entre el 2 al 5% tienen un cáncer colorectal al año. Es decir, que es de suma importancia pedir y seguir a estos pacientes con colonoscopia después de 6 a 8 semanas. Recordemos que la colonoscopia simplemente es de seguimiento y no de diagnóstico. Ya digamos que teniendo el tratamiento para la no complicada, vámonos a hablar rápidamente del manejo de la diverticulitis complicada, que es un manejo mucho más quirúrgico, por lo que no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Y simplemente tener la clasificación de Hinch o la clasificación de no complicada, es decir, que para grados 1B y 2A, es decir, abscesos menores de 4 y mayores de 4 centímetros, se sugiere inicialmente iniciar un tratamiento no quirúrgico, es decir, solamente tratamiento médico. Si no mejora, pues ahí sí, interconsulta por cirugía y ahí estará el manejo quirúrgico. Para abscesos mayores a 5 centímetros, pues digamos que se puede hacer un manejo percutáneo por medio de radiología intervencionista y pues obviamente si no llega a ser definitivo, pues también sería una resección por cirugía. Y ya para los estadios avanzados, es decir, ya pacientes con una perforación, una perforación o peritonitis difusa, ya se recomienda es mirar dos cosas, la inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable hemodinámicamente, perfecto, páselo a cirugía y se recomienda, digamos que una resección, una micolectomía más una anastomosis. Y si no está estable hemodinámicamente, es decir, que es un paciente con necesidad de cirugía urgente, pues ahí hay que hacerle un procedimiento que se llama un procedimiento de Harman. Ese es el manejo, digamos, de la enfermedad articular complicada y no complicada. Rápidamente vamos a hablar de la otra complicación que es el sangrado articular. Rápidamente, porque esto lo vamos a abordar más adelante en las próximas charlas de hemorragias digestivas bajas. En este diagrama, que es muy fácil aprender con estos diagramas de las guías japonesas de gastroenterología, pues digamos que es importante saber y diagnosticar en servicio de urgencias, porque casi del 5 al 15% de estos pacientes hacen un sangrado articular. Estos pacientes principalmente se manifiestan con una hematoquexia indolora de inicio agudo, ayudados, digamos que también por una historia clínica completa, con antecedentes farmacológicos, referente, digamos, a la toma de anticoagulantes, a la toma de antiinflamatorios no esteroideos, antecedentes patológicos, comorbilidades, ¿sí? Una historia clínica muy completa. Y digamos que ya al examen físico y paraclínico, digamos que tenemos que ver cómo llega el paciente, si tiene riesgo de anemización, si tiene criterios de inestabilidad hemodinámica, pues primero hay que necesidad de estabilizar al paciente, si requiere transfusión, iniciarle la transfusión y pues estar pendiente, digamos, de los signos vitales y de la estabilidad hemodinámica. Ya cuando este paciente esté estable, ¿sí?, tenemos que excluir los diagnósticos diferenciados relacionados a los diagnósticos de vías digestivas altas y, digamos, descartar que sea un diagnóstico de vías digestivas altas. Es decir, que antes de la colonoscopia es mejor hacerle a un paciente con sangrado la endoscopia. Y además, digamos que también descartar otros diagnósticos diferenciales, no propiamente del sangrado de vías digestivas altas, sino, digamos, diagnósticos diferenciales como una colitis infecciosa, una enfermedad inflamatoria intestinal o una colitis isquémica. Ya digamos que posterior a la endoscopia y ver que el sangrado no es de origen de vías digestivas altas, ahí sí ya es necesario irse al diagnóstico de vías digestivas bajas por medio de una colonoscopia. Sin embargo, pues como ya he comentado, todos estos pacientes con sangrado agudo llegan inestables hemodinámicamente, entonces yo puedo ir tomándole primero un TAC abdominal contrastado y ya evaluar mediante la preparación del colon y mientras la estabilidad hemodinámica, en 24 horas, a ver, digamos que por tener la posibilidad de hacer la colonoscopia. Ya cuando yo hago la colonoscopia hay tres posibilidades, ¿sí? Uno,
que haya un diagnóstico definitivo de sangrado diverticular y que identifiquemos el sitio de sangrado y necesite endoscópicamente hacer una hemostasia. Y posteriormente, digamos que reevaluar el resangrado. Si el paciente no resangra, perfecto. Hay que hacer una prevención en que ese paciente no recurra en el sangrado. El segundo caso es que haya un diagnóstico presuntivo, es decir, que no sabemos la localización del sangrado y digamos que este paciente es importante, listo, tranquilo, miramos a ver si el paciente resangra y vuelve a tomar la colonoscopia para ver si volvemos a encontrar, si podemos encontrar un sitio de sangrado específico y si no, pues ahí sí mirar otras conductas, otras alternativas como embolización arterial, colectomía por parte de cirugía, etc. Y el 3 es que la lesión sangrante no sea distinta al sangrado diverticular. Y acá pues sí se tiene que mirar con los hallazgos al TAC y evaluar, digamos, cualquier otro diagnóstico diferencial para evaluar este sangrado. Como ya dije, este tema, digamos que lo quería mencionar porque es importante tener claro, digamos, el abordaje diagnóstico, pero pues se va a abordar mucho más adelante en las charlas. Y ya por último, es de suma importancia pues para nosotros médicos generales de saber sobre la enfermedad diverticular. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir el riesgo de complicaciones. ¿Cómo reducimos esto? Principalmente la prevención primaria y la prevención secundaria de la enfermedad. Digamos que aunque esta enfermedad se ha visto que ha sido un desafío para la prevención primaria, como ya hemos visto con estos estudios de tratamientos médicos dirigidos como la mesalazina, los probióticos, ¿sí? Que han sido, digamos, estudios de reciente aparición con una evidencia baja, pues digamos que nosotros podemos hacer una buena prevención primaria y secundaria dirigida a lo que es el cambio en el estilo de vida, es decir, que reducir todos estos factores modificables que vimos, es decir, implementar la dieta rica en fibra, disminuir las carnes rojas, introducir la comida vegetariana, digamos que hará y prevendrá esta enfermedad y las complicaciones como ya lo hemos visto. Es decir, que la conclusión general es que no esperemos que estos pacientes no lleguen a una urgencia quirúrgica nuestro rural, sino que por el momento conozcamos la enfermedad y podamos abordarla desde una prevención primaria y no desde lo que es una sala quirúrgica con un alto riesgo de mortalidad. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Juanma. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, alguna duda que vamos a aclarar. Juan Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Con Camilo Barros. ¿Qué más, profe? Una inquietud, algo sobre videocápsula endoscópica en enfermedad articular de pronto. La verdad, no he leído sobre la cápsula endoscópica dirigida hacia la enfermedad articular, pero sí sé que se usa mucho en pacientes con sangrado, digamos, de vías digestivas. Pero la verdad, no le digo que no encontré porque no lo busqué, pero se la quedé viendo. Vale, listo, gracias. No, usted, profe. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o algo. No, Giorgio, muy buena revisión, muchas gracias. Bueno, perfecto. Igual cualquier cosa yo les dejo la bibliografía para que la revisen. Doctor Juan Manuel, muchísimas gracias, muy detallada su charla, muy Bueno, gentil. profe. No, a usted gracias por asistir, profe. Sí, Muy amable. Juanma, muy chévere. Y para todos, la bibliografía Juanma la pasó y la dejó en un drive. El link está en el chat para que la puedan revisar. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y por asistir. Espero podamos seguir viéndonos aquí en charlas de gastro. Cuídense mucho. Súper, gracias, Georgie. Gracias, Georgie.